y la presión pleural. La curva de arriba es la presión alveolar y la curva de abajo es la presión pleural. Esta de aquí arriba es el cambio de volumen en el pulmón, o sea, es la cantidad de aire que entra y sale. Solo así. Entonces, vean cómo en la inspiración entran pues los 500 mililitros de volumen tidal y hay un aumento ligero de la presión alveolar, pero la presión pleural se hace más negativa. De por sí la presión pleural es negativa, es de -5 más o menos. Y la presión alveolar es negativa como de -1, pero llega a 0. O sea, hay una presión negativa en la pleura. Cuando el pulmón se expande, la pleura se torna más negativa. O sea, literalmente aspira. Es como si jalara el pulmón hacia la pared torácica y al momento de expirar, pues regresa la presión pleural a su valor normal y la presión alveolar, que llega a su pico, también disminuye. Entonces, esta presión se llama la presión transpulmonar. Y hay algo bien interesante. La inspiración, ¿cuál es el principal músculo de la inspiración? El diafragma. ¿Y la expiración? La expiración, chicos, la expiración es pasiva. Pero entonces, ¿cuáles son los determinantes de la expiración? Eso de aquí. La fuerza del retroceso elástico depende de la presión superficial y de la Bueno, ¿los músculos cuáles son? Internos son inspiratorios. Inspiratorios son diafragma y externos. ¿Externos? Externos que se expanden. Externos. Difusión de los gases. El mecanismo para la transferencia de los gases a través de esta membrana es la difusión, y aquí vienen en asterisco los 3 determinantes de la difusión: el gradiente de la presión, que es el delta P, el espesor de la membrana y el área. Un factor que afecta el área, ya lo dijimos, el enfisema pulmonar, por ejemplo. El espesor de la membrana podría ser un edema agudo pulmonar, una neumonía, también un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ahora, gradiente de la presión parcial, pues cuando afuera haya menos oxígeno, una caída de la PO2, porque en la atmósfera hay menos oxígeno. Por ejemplo, cuando subes mucho a una región de alta altitud. Ventilación, perfusión. Bueno, ya lo dijimos, es cuando dividimos la ventilación alveolar sobre el gasto cardíaco. Bueno, la membrana respiratoria. Acuérdense todas las capas que debe atravesar el oxígeno para pasar desde el alveolo hasta adentro del eritrocito. Y es el fluido insulfactante, el epitelio alveolar, la membrana basal del epitelio, el espacio intersticial, la membrana basal del endotelio, la célula endotelial o el endotelio capilar, el plasma de la sangre y la membrana del eritrocito. Son todas esas capas las que tienen que atravesar el oxígeno para entrar al eritrocito. Ahora, hay ¿cómo entendemos el concepto de la desigualdad de la relación ventilación-perfusión? Deberían estar así, acopladas. Sin embargo, a veces la ventilación es mayor que la perfusión, o a veces la perfusión es mayor que la ventilación. Entonces ocurre un espacio muerto o un cortocircuito, un chumbo. Y eso es lo que pasa en el tromboembolismo pulmonar. O sea, hay un espacio muerto porque el alveolo, ya habíamos dicho, está bien ventilado, pero el capilar está tapado, está obstruido por un coágulo y está mal perfundido. Y entonces el área que está en este alveolo, se convierte en un espacio muerto. A diferencia de, por ejemplo, cuando el alveolo está ocupado,
o la presión arterial de oxígeno es baja en ese capilar. Eso es lo que se conoce como la desigualdad de la relación ventilación-perfusión. Decimos que la shunt es cortocircuito. Sí. Y aquí está este dibujo que ilustra las fuerzas de Starling en el capilar pulmonar y cómo es la dinámica de los fluidos. Y decimos que cuando aumenta la presión hidrostática capilar es que se puede llevar a cabo un edema agudo pulmonar. Zona de conducción, ok. No toda la vía aérea hace intercambio gaseoso. Decimos que hay 16 generaciones de divisiones de zona de conducción en la cual no se realiza intercambio gaseoso. Y vean esto es lo más importante. El bronquio puede tener dos funciones, o una broncodilatación o broncoconstricción. El sistema nervioso simpático hace broncodilatación a través de los receptores beta2 y el muscarínico es broncoconstrictor del sistema parasimpático. Por ejemplo, un paciente que tenga una obstrucción a nivel de la vía aérea, yo le puedo dar un agonista beta2, o sea, algo que se parezca a las sustancias que estimulan el beta2 y entonces puede causar ¿qué? Broncodilatación. Ese es el famoso salbutamol. El salbutamol es un agonista beta2 que se da para el asma. O le puedo dar un inhibidor de los receptores muscarínicos. Si los receptores muscarínicos hacen broncoconstricción y yo los inhibo, el bronquio va a permanecer dilatado. Y el ejemplo perfecto sería el bromuro de hipratropio, se llama el medicamento. El bromuro de hipratropio que se utiliza para las crisis de asma. Bromuro de hipratropio. Ahora, vamos a hablar rápido de las enfermedades restrictivas y obstructivas. ¿Podemos prender la luz? Tenemos un paciente que tiene síntomas respiratorios. Este paciente, pues, se queja de que pierde el aire o le falta el aire al hacer ejercicio o lo que ustedes quieran, tiene síntomas respiratorios. Entonces yo le hago una espirometría. Y en la espirometría valoro la relación de 1, capacidad vital forzada. Si esta relación es menor al 70%, entonces voy a decir que este es un proceso obstructivo. ¿Okay? Si esta es normal, al 70%, entonces digo que esto es restrictivo o puede ser normal, restrictivo. Ahora, a este paciente que tiene un problema obstructivo, le hago una prueba terapéutica, le doy salbutamol. Le doy salbutamol. Si el paciente mejora, ¿okay? O sea, recupera, es decir, aumenta el B1, aumenta porque pues dilaté la vía aérea, entonces llamo a esto un proceso reversible. Si es reversible, quiere decir que puede ser asma. Si el paciente no responde al salbutamol, es decir, el B1 se mantiene igual, entonces digo que es irreversible. Y eso me hablaría de qué? De EPOC. ¿Qué significa EPOC? Enfermedad
pulmonar obstructiva crónica. O sea, no es el EPOC, ¿verdad? La EPOC, la enfermedad pulmonar, no el enfermedad, la EPOC. Entonces, EPOC, asma. ¿Y este paciente qué puede tener? Pues puede ser un montón de cosas, ¿no? Ustedes hablan de fibrosis porque es como el modelo perfecto de una enfermedad pulmonar, pero la realidad es que la fibrosis pulmonar idiopática es rarísima. Es muy rara. ¿Qué más puede tener? Cualquier neumopatía intersticial. Cualquier. O sea, ese paciente tiene una elasticidad pulmonar aumentada, o sea, tiene una disminución de la distensibilidad pulmonar. O sea, el paciente trata de meter aire, pero el pulmoncito está rígido y entonces, aunque intente meter aire, hay resistencia a la entrada del alveolo y entonces, así como hay resistencia, así lo saca. Por lo tanto, la relación F1-CDF está aumentada. Hay ciertos pacientes en los que yo sospecho de asma. Digo, este paciente es un niño, varón, obeso, de 5 años, se agota al hacer ejercicio, le hago 6 años, hasta los 6 años puedo tener espirometría. Le hago la espirometría y el paciente sale normal, pero yo digo, yo creo que ese niño sí tiene asma, o sea, este resultado miente. ¿Qué hago? Hago algo que se llama test de metacolina. ¿Y a qué le suena la metacolina? Acetilcolina, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que haga? ¿Estimula qué? ¿Los receptores de qué tipo? Muscarínicos. ¿Y qué hace el muscarínico? Broncoconstricción. Entonces, disminuye el BF1. Y al disminuir el BF1, yo lo diagnostico con un problema obstructivo. Y entonces esto se llama test de metacolina o test broncoconstrictor y me sirve para confirmar el diagnóstico de un paciente que es asmático y que me salió su relación BF1 normal por alguna razón. Así es como se diagnostican estas enfermedades. Vean que aquí es el BF1, no es la relación, ¿ok? O sea, aumenta el BF1, no la relación. Solo valora el BF1 a la hora de aplicar eso. Bueno, ¿tienen dudas? Yo sí, es que el doctor en la clase dijo que la relación debía ser de 80. ¿Varía o depende de lo que diga? No, la verdad, las guías y casi todo lo de diagnóstico siempre te dan punto de toque de 7, 7. O sea, menor a 7 dices que es obstructivo. Pero, para un 80. pues si el doctor no les puso ejemplos y casos clínicos en los que dijera 78, 75, por ejemplo, y que ya era obstructivo, pues tomen 80 como referencia, pero para la vida es 70.7.